Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. Lo primero a esta hora es un dato que acabamos de conocer. Que no nos vaya a sorprender no le quita ni importancia ni gravedad. 2024 fue el año más caluroso en Europa desde que hay registros. El sistema Copérnicos y la Organización Meteorológica Mundial acaban de publicar esta madrugada el estudio que concluye que las temperaturas estuvieron 2 y 3 grados por encima de la media histórica. Sostienen, de hecho, que el calentamiento del planeta se está acelerando. El récord anterior se superó el año anterior, en 2023. Los expertos alertan no solo de ese calentamiento, también de fenómenos a los que no estábamos tan acostumbrados, como las olas de calor extremo en el este de Europa o las lluvias extremas en el sur. Javier Ruiz Martínez. La Dana de Valencia. Era un agua que tenía mucha fuerza, sucia, con mucho olor. Las inundaciones en Austria y Alemania por la borrasca Boris. Los 13 días de ola de calor consecutivos de julio. Y mañana dan más. Y con ellos los incendios de Portugal. Está más seca y entonces la llama corre con más, 110.000 hectáreas quemadas, un 25% del total europeo, son cuatro caras del mismo fenómeno. El cambio climático nos deja el año más cálido, 66 días de estrés térmico, una veintena de noches tropicales y un contraste que los meteorólogos califican de sorprendente. Calor inusual en el este de Europa, lluvias torrenciales en el oeste. Frente a esto, avisos más claros y más formación meteorológica, no solo para los ciudadanos, dicen, sino también para los políticos. Ernesto Rodríguez es meteorólogo superior del Estado. Formación tanto de las comunidades afectadas como de los responsables de tomas de decisiones. Casi un tercio de la red fluvial europea sufrió inundaciones que superaron, dice, el umbral de inundación alto. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Otro gran asunto en la crónica de este martes es la guerra arancelaria. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enfría cualquier acuerdo con la Unión Europea después de la reunión que tuvieron ayer en Washington, su secretario de Comercio, con el comisario europeo Maroš Šefčovič. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, Astre. El republicano sigue repitiendo la falsedad histórica de que la Unión Europea se creó para fastidiar a los Estados Unidos. Trump ha dicho que está dispuesto a negociar, pero defiende su política arancelaria. Dice, de hecho, que la palabra arancel es la más bonita en el diccionario después de amor, Dios y relación. En la reunión de este lunes, Bruselas puso sobre la mesa esa propuesta que lleva días defendiendo: eliminar cualquier tipo de impuesto a los productos que vienen de Estados Unidos a Europa y viceversa. Mientras los 27 siguen tratando de tender puentes con la administración estadounidense, a pesar de todo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reunirá con Trump el jueves en la Casa Blanca, y hoy el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, va a reunirse con el secretario del Tesoro de ese país. Es el mismo que dijo que un acercamiento entre España y China, justo cuando Sánchez estaba a punto de llegar a Pekín, sería como cortarse el cuello. Jordi Fábrega, buenos días. Hola, buenos días. El de hoy será el primer contacto entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y su homólogo en Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Una reunión que estaba agendada desde principios de abril, según explican en el ministerio, pero que llega justo una semana después de que Bessent alertara contra el acercamiento de España a Estados Unidos, diciendo que era como cortarse el cuello. La reunión en Washington es el contacto de más alto nivel que han tenido hasta ahora el gobierno Sánchez con la administración Trump, y se produce en plena negociación para evitar los aranceles a los productos europeos. Explican en el equipo de Cuerpo que ese no es el objetivo del encuentro de hoy, porque las negociaciones comerciales las lleva la Comisión Europea, a la que se ha informado y con la que se ha coordinado la reunión de Cuerpo con Bessent. Se coordina y se encaja muy bien también con la visita de la Comisión, y estamos, como decía antes, en continuo contacto con el propio comisario para ser capaces de coordinar bien los mensajes que tienen que ver con la Unión. En su viaje express a Washington, el ministro de Economía también tiene previsto reunirse con empresas de Estados Unidos con intereses en España y con el presidente del Banco Mundial. Las críticas de Washington a Pedro Sánchez por su encuentro con el presidente chino Xi Jinping la semana pasada coinciden con las críticas de la oposición aquí en España. Alberto Núñez Feijóo dice que fue una imprudencia y que Sánchez frivoliza con la política exterior. Esperemos que la administración norteamericana no considere este viaje como una provocación, que en mi opinión ese riesgo existe y es un riesgo real. El PP todavía no ha aclarado si va a convalidar o no se apoyará el decreto del gobierno para destinar 14.000 millones de euros en ayudas a los afectados por la guerra arancelaria. Está empezando el martes, hoy es 15 de abril. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Empieza con los ecos también de lo que dijo ayer la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ante la jueza que está investigando la gestión de la Dana, su papel en las primeras horas de aquella emergencia. Durante el interrogatorio como testigo relató que a las 12:23 de la mañana llamó por primera vez a la consellera de Interior, a Salomé Pradas, que está imputada en este caso, y que lo hizo, dijo Bernabé, para poner a su disposición a la UME, a la Unidad Militar de Emergencia. Es decir, que esa llamada se produjo
8 horas antes de que el Consell mandara la alerta a los teléfonos móviles. Bernabé ha presentado su registro telefónico de ese 29 de octubre, en total 240 llamadas, y anuncia que canceló también el viaje a Córdoba para seguir la emergencia tras ver la previsión meteorológica. Ha señalado que no se empezó a hablar de la situación del Barranco del Pollo hasta las 7 de la tarde, después de que la alcaldesa de Paiporta avisase de que se estaba desbordando, cuando estaba ya reunido el CECOPI, pero dice que la Generalitat ya sabía desde mediodía que la situación en ese barranco era crítica. Después del interrogatorio, Bernabé sostenía el que es para ella el gran error. Dice que esta reunión, la del CECOPI, empezó demasiado tarde. Y es que el CECOPI se celebró tarde. Si el CECOPI se hubiera celebrado como mínimo esa misma mañana, nada más se decretó la alerta roja, pues probablemente hubiesen cambiado muchísimas cosas. Y esta es una cuestión que para mí es capital. La que estaba prevista también ayer en la comparecencia como testigo de Vicent Monpol, presidente de la Diputación de Valencia, pero como se alargó 7 horas, la declaración de Pilar Bernabé ha quedado pospuesta, todavía no tiene fecha. En todo caso, comparecencias que se producen después de que lo hiciera Salomé Pradas, que dijo el viernes ante la jueza que ya no tenía experiencia en emergencias. Y Mazón, que fue quien la puso en el cargo, la defendía. Todos los consejeros de Justicia e Interior de toda la democracia valenciana han tenido la misma capacidad, la misma formación, y desde luego la capacidad de trabajo de Salomé Pradas está fuera de toda duda. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La brecha entre quienes pagan una hipoteca y un alquiler sigue aumentando por la crisis de la vivienda. Los inquilinos tienen que gastar más del doble que los propietarios. El porcentaje del sueldo que los hipotecados destinan a pagar las cuotas está en el 14%. Los que pagan alquiler tienen que utilizar el 35%. Son los datos de un informe del portal inmobiliario Idealista. Los inquilinos se alejan cada vez más de la recomendación de no gastar más del 30% en vivienda. Si no se hace frente a los precios del alquiler, esta diferencia va a seguir creciendo. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, las familias españolas destinan ya un 14% de su salario al pago de una hipoteca tipo fijo, y eso es menos de la mitad del 32% de la carga que soportan los inquilinos. La tensión en el mercado del alquiler, con una oferta a la baja y una demanda creciente, ha provocado que la presión se haya agravado especialmente entre los inquilinos en los últimos años. Según Idealista, la carga aumenta especialmente cuando se cambia de piso, lo explica Beñat del Coso, su portavoz. En el caso de abandonar la vivienda para buscar una nueva en alquiler, pues les exige un esfuerzo aún mayor, ya que alcanza el 36% para todas las familias que buscan una vivienda en alquiler ahora mismo en España. Además, según un informe reciente de V-Valoraciones, solo en 4 ciudades españolas se mantiene la tendencia que hasta ahora era habitual. En San Sebastián, Marbella, Cádiz y Palma de Mallorca, la letra de la hipoteca es más cara que el pago de un alquiler. Hoy por hoy noticias. Ucrania eleva a 35 los muertos en el ataque de este domingo contra el centro de la ciudad de Sumy. Lo ha anunciado esta noche el presidente Zelensky, que insistía en que Rusia no quiere cumplir, dice, con un alto el fuego. Вже 34 дні тому Україна відповіла позитивно на Hace 34 días que aceptamos la tregua propuesta por Estados Unidos, y en este tiempo Rusia ha seguido bombardeándonos. En estos 34 días, Putin se ha negado a cumplir con el alto al fuego porque quiere seguir con su guerra, ha dicho esta noche el presidente Zelensky en un videomensaje. En Luxemburgo, los 27 ministros de Exteriores de la Unión acordaron seguir apoyando a Ucrania. En concreto, quieren enviar 2 millones de proyectiles a Kiev antes de que acabe este año. En el Consejo de Exteriores también discutieron de otros asuntos que nos resume ahora Enrique García Pozo. El ataque del domingo a la ciudad de Sumy demuestra que Rusia no quiere parar esta guerra. La alta representante apuesta a que la única solución para un alto el fuego pasa por más presión a Rusia, y eso significa también elevar la presión sobre Washington, con mensajes velados al papel de la administración de Donald Trump, como el de la propia Kallas, que pedía que los aliados internacionales impongan nuevas sanciones a Rusia, o mensajes directos, como el del ministro francés, que pedía ayer a Washington forzar a Putin a sentarse en la mesa de negociación a través de nuevas sanciones. Kallas ha confirmado que los 27 preparan el 17º paquete de sanciones de cara a la próxima reunión de mayo. Lituania ha propuesto introducir sanciones al gas ruso, una propuesta a la que ya se opone Hungría, que podría volver a retrasar la aprobación de las nuevas sanciones. La alta representante también ha confirmado que los 27 se han comprometido a garantizar 2/3 del objetivo propuesto de 5.000 millones
inversiones para el envío de municiones a Ucrania antes de final de año. El Vaticano disuelve la organización ultra del sodalicio, que durante décadas cometió abusos de todo tipo entre los fieles, sobre todo en América Latina, según las denuncias que fue recibiendo. Además, y esta es una novedad muy importante en la reparación del daño, va a utilizar el patrimonio de esta entidad para reparar a las víctimas. Desde los años 70, el grupo, fundado por el pederasta Luis Fernando Figari, se hizo fuerte en Perú, donde llegó a tener vínculos con la política y con la justicia. Dice el Vaticano que en sus obras no hubo carisma de origen divino. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Finalmente, 25 años después de las primeras denuncias de abusos, corrupción, maltrato y humillaciones, el Vaticano ha cancelado la asociación religiosa de extrema derecha Sodalicio de Vida Cristiana, muy arraigada en Latinoamérica, en un acto presidido por la primera mujer al frente de un dicasterio del Vaticano, la del Instituto para la Vida Consagrada, Simona Brambilla, se ha designado al sacerdote español Jordi Bartomeu, comisario apostólico encargado de la liquidación de la entidad. Su máximo responsable y fundador, el peruano Fernando Figari, había sido expulsado hace ya pocos meses por abusos sexuales y violencia física, incluso con menores. El último acto de Sodalicio de Vida Cristiana es un comunicado en el que se pide perdón a las víctimas, a toda la Iglesia y a la sociedad por el daño causado, dice el comunicado. Daño gravísimo, irreparable, añadimos nosotros. Y de vuelta a España, un juzgado de León ha empezado a investigar a la principal asociación de guardias civiles, JUCIL, por un presunto delito de estafa. Los denunciantes son antiguos dirigentes que están en guerra con la actual dirección. El presunto gasto defraudado es de algo más de 500 euros, Javier Bañuelos. Son gastos de poca cuantía, pero sin justificar. En concreto, está bajo sospecha el uso de la tarjeta corporativa de JUCIL, utilizada por su secretario general para cubrir presuntamente gastos personales desde hoteles, restaurantes y compras en comercios. De momento, el juzgado de instrucción número 3 de León quiere indagar más. Según el auto al que ha tenido acceso la SER, la jueza ha abierto una investigación por la posible existencia de un delito de estafa. El juzgado da un mes a la actual junta directiva de la Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil para que aporte la documentación que justifique esos gastos presuntamente irregulares que han sido denunciados por 5 exdirigentes de JUCIL. La actual dirección ha emitido un comunicado en el que aclara que ya pusieron en marcha una auditoría externa para la revisión de las cuentas que restaurará, dicen, la credibilidad de JUCIL. Ya a esta hora de la mañana con Mamen Municio desde Mallorca. Hola Mamen, buen día. Hola, buen día. Y en Sevilla está Jaime Navarro. Hola Jaime. Hola, buenos días. Con otras noticias que son también noticia, por ejemplo, esto que se llama Mallorca Detecting, que ahora me explicarás qué es, Mamen, porque se prepara un año más para encontrar objetos perdidos en las playas. Así que aquellos que vengan de vacaciones esta Semana Santa, Sastre a Mallorca, pueden estar tranquilos si pierden sus joyas. Esta empresa, tengo bueno, que mejor no llevarlas a la playa, ¿no? Quizá, igual, pero en fin, pero cada bueno, uno es cada uno. Si las traes a la playa, que sepan que las pueden encontrar. Mira, esta empresa, además, tengo que decirte que la he encontrado a través de una pegatina pegada en una farola de un restaurante bastante conocido y concurrido de la isla. Pues en la pegatina preguntaba: anillo perdido en 3 idiomas, Mallorca Detecting. Bueno, pues al llamar nos ha contado que empezó hace 3 años cuando un turista sueco perdió un anillo que le había regalado su esposa. Le pidió ayuda al ver lo que buceaba y encontró el anillo, nos cuenta Giorgio. Esto le motivó a continuar y desde entonces ha encontrado o devuelto a sus dueños sobre todo anillos, pendientes, llaves, cámaras GoPro y también... Una de las búsquedas más inusuales fue un costoso reloj de 65.000 euros que estaba entre algas, a 10 metros de profundidad a 1 hora del puerto, y después de 9 horas de búsqueda de locura debajo del agua, finalmente lo encontré. Era un Patek Philippe que devolví a un feliz propietario. 65.000 euros de reloj que perdió un danés durante unas vacaciones. Al parecer la correa se soltó y el reloj se hundió en el fondo del mar mientras nadaba cerca de Banyalbufar. Allí permaneció un año hasta que contactó con Giorgio, que habla de las dificultades de la búsqueda por el acceso, la gran profundidad y las densas algas que inutilizaban el potente detector de metales que utiliza. 3 inmersiones fueron necesarias, un sistema de marcado casero y al final algo oxidado pero en funcionamiento, el reloj de lujo que ahora sí dejará de herencia a su hijo lo encontraba. Giorgio, junto con su novia Caro, son buceadores aficionados. Sastre, realmente él pasa su tiempo libre buscando estos encargos bajo el agua. Él es diseñador industrial. Reconoce que no todas las veces ha encontrado los encargos, pero que cuando sucede... En una montaña rusa emocional. Al principio
lloran un poco, ya que pensaban si tendrían que acabar las vacaciones cogiendo un vuelo adelantado. Cada búsqueda es muy interesante, pero en el momento en que devolvemos el anillo todo cambia completamente y esos momentos son felices e inolvidables. El coste del servicio varía dependiendo de la complejidad de la búsqueda y tengo que decirte que las reseñas para Mallorca Detective en las redes, sobre todo tras encontrar anillos perdidos de boda, pues todas tienen la máxima nota. No me extraña. Jaime, la historia de un pasajero de un autobús entre Sevilla y Málaga que evita un accidente después de que el chofer cayera inconsciente. Así es, una de esas historias que merecen ser contadas. Un pasajero que evitó lo que podía haber sido una tragedia en plena 92 a la altura de Aral, un pueblo de Sevilla. Viajaban en un autobús entre Sevilla y Málaga cuando se dio cuenta de que el conductor se estaba desvaneciendo. Sin dudarlo, tomó el control del volante y logró detener el vehículo a tiempo. El autocar iba lleno de pasajeros, pero gracias a la rápida reacción de este hombre todo quedó en un susto, ni un solo herido, aunque el conductor tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia que se trasladaron hasta el lugar y han anunciado su intención de agradecer personalmente al pasajero esta valentía. Qué bien, esta mañana esto no estaba preparado, pero historias con final feliz. Mamen, Jaime, gracias. Gracias. Hasta Adiós. luego. Las portadas de los periódicos recuerdan esta mañana el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Luego en la revista de prensa recogeremos los principales análisis, aunque ahora nuestra recomendación cultural para empezar el día, lo que nos va a proponer Pepa Blanes es el último libro de Milena Busquets. Sumergirse en el nuevo libro de Milena Busquets supone una especie de paréntesis del mundo, dejarlo todo y leer sus reflexiones, muchas de ellas que tienen que ver con la literatura, con qué significa el ego del escritor, ese que hace que solo quieran ver su libro en las librerías. Y si no lo encuentran, se masca la tragedia. El tiempo de abrir una botella de vino y al cabo de media hora ya estás sufriendo por si a tu editor le gustará, a tu novio le gustará, qué dirán tus hijos, qué dirán tus amigas. Ensayo general es el título de esta especie de confesionario donde hay anécdotas amorosas, sentimentales, lecciones de estilo, recuerdos a su madre, la editora de Lumen, Esther Tusquets, y también anécdotas divertidas sobre el cineasta Albert Serra, otro provocador al que el hijo de Milena conoció una noche de fiesta en Barcelona. Hay también consejos, por ejemplo, sobre cómo evadirse de los hombres. Esta idea de que las relaciones hay que esforzarse y van a terapia de pareja y todo el mundo sufre muchísimo y es que no lo está haciendo bastante bien, tienes que hacer esto, no tienes que esperar nada. Instantáneas de una vida, un lienzo casi impresionista de sus momentos vitales, de la alegría, del dolor, de los recuerdos, un libro con frases para enmarcar y repetirse en momentos de tensión. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.